adecuada de glucosa en la sangre, una cantidad adecuada de potasio, una cantidad adecuada de sodio, una temperatura determinada. Igual sucede con los iones hidrógeno. Y los iones hidrógeno son los que van a determinar el pH de nuestro organismo. Queda claro, ¿verdad? Necesito glucosa de 100 miligramos por decilitro, también de iones hidrógeno no debo pasar ciertos límites. En una parte de la información que se busca indica que la lucha de nuestro cuerpo de todos los días es contra los iones hidrógeno. Nuestro organismo está luchando constantemente contra los iones hidrógeno porque de estos, de superar una determinada cantidad, van a llevarnos a una acidemia, y cuando llevan a una acidemia ocasiona que las proteínas se empiecen a desnaturalizar, se empiecen a destruir nuestras proteínas. Por eso nuestro organismo tiene una lucha constante contra la producción de iones hidrógeno, y nosotros somos una máquina muy productora de iones hidrógeno en gran cantidad. ¿Qué más sobre este tema? ¿Sí? Y ¿qué diría? Hay una parte que nos complicaron la vida cuando asumieron ese del logaritmo pH negativo y tantos, y eso es lo que alguna vez le tienen temor, es un mundo difícil. Pero si lo evitamos o lo dejamos a un lado de eso, podemos manejarlo bien. Estos son los números que yo debo saber, como sé mi número de DNI, como sé mi número de celular, para toda mi vida. Si voy a permanecer como médico, tengo que saber que estas concentraciones de estos electrolitos deben estar en esas cantidades más o menos. Y eso es lo que se denomina estar sano, desde el punto de vista de gases y electrolitos. ¿Y por qué recurrieron a ponerle un pH de logaritmo negativo de tanta cosa? Porque así está la concentración de iones hidrógeno en nuestro organismo. Aquí me voy dando cuenta que una concentración de hidrogeniones de 0. no sé cuánto, 0,638 milimoles por litro significa pH 7.4. Y otros libros aquí le ponen 4. O sea, esta cantidad de iones hidrógeno va a determinar que mi pH esté en 7.4. Es el número correcto, que es la cantidad ideal en la cual el organismo va a trabajar correctamente. Y de esto ya ni que hablamos. Esto ya lo han hecho, creo, en fisiología 1, me parece. Calcio-magnetas cantidades. Es determinar la osmolaridad, es lo que vamos a trabajar ahora. Ahora nuestro organismo va a mantener ese equilibrio de base. El equilibrio de base consiste en mantener estable la concentración de los iones hidrógeno fluidos corporales. Esa es la lucha de nuestro organismo constantemente. Por favor, cierren la puerta ya mismo. Si no, no nos podemos concentrar en lo que estamos haciendo. Repito, ¿no? Consiste en mantener el equilibrio. Nuestro organismo está luchando constantemente para mantener esta concentración de hidrogeniones en nuestro organismo. Fíjense, ya desapareció el 0,00.39, ¿verdad? Este autor ya lo ha simplificado, lo ha puesto 40 nanomoles por litro en el espacio extracelular. Eso es lo que existe en nuestro organismo, en el extracelular, ojo jóvenes, porque en el intracelular, donde se están produciendo en mucha mayor cantidad. ¿Qué me está diciendo esto? Que el pH dentro de la célula es ácido. ¿Sí? Y eso hace que las proteínas se comporten en forma anfótera, se comporten con carga negativa. Todo tiene su explicación joven, Entonces el intracelular en relación a la acidez es más ácido que el extracelular. Dice, ¿por qué es importante mantener la concentración de hidrogeniones? Justamente para que las proteínas no se empiecen a desnaturalizar. Porque dice, los hidrogeniones son altamente reactivos y reaccionan con los enlaces intramoleculares de las proteínas, ocasionando su transformación, su alteración y consecuentemente la muerte de la célula. Esto aquí nos complicó la vida de caballero. Sí, en 1908 lo llevó al logaritmo negativo. Ahí está lo que potencial de iones y pH logaritmo 0,0. pH es igual, sería igual a
40 nanomoles por litro, ¿sí? Ahí está. Esta cantidad significa que estamos en 7.4. Producción de ácidos. Ya saben lo que puede ser pH. Ahora vamos a ver dónde se están produciendo. Como siempre digo, en medicina siempre tengo que buscar cuáles son las razones, ¿sí? Buscar las razones para encontrar soluciones. Si no sabes los porqués, no vas a arreglar nada. Entonces, ¿de dónde vienen estos ácidos que hemos visto? Son ácidos volátiles. ¿Qué me está diciendo ácidos volátiles? Son aquellos gases. ¿De dónde provienen esos? Del metabolismo de la glucosa y ácidos grasos. Cuando yo en la glucosa que aparece CO2 de agua, ¿sí? Ahora me van a decir, pero el CO2 no es, te hablo de iones de hidrógeno, no de CO2, ¿sí? Entonces vamos a ver después, ¿sí? Producto del metabolismo de la glucosa y ácidos grasos, aquí es con el CO2. Vamos a ver cómo el CO2 se transforma en iones de hidrógeno, ¿sí? Producto del metabolismo de la glucosa y ácidos grasos, proviene de los ácidos volátiles. La producción diaria es esta cantidad de 15.000 a 20.000 milimoles por día. Estos ácidos volátiles, ¿cómo el organismo se deshace de estos ácidos volátiles? A través del pulmón, a través de la respiración. Después hay los otros que se llaman ácidos fijos. Estos ácidos fijos tienen carga ácida, son productos del metabolismo de los aminoácidos. O sea, los primeros productos del metabolismo de la glucosa y ácidos grasos. Y los ácidos fijos, productos del metabolismo de los aminoácidos. Producción diaria 50 a 100 milimoles por día, una poca cantidad. ¿Sí? ¿Quién maneja esos ácidos fijos? Los riñones. Entonces ya me está insinuando y me está diciendo, ¿sabes qué? El equilibrio ácido-base lo están manejando los pulmones y los riñones. Los riñones están manejando los ácidos volátiles, los pulmones los ácidos volátiles y los riñones los ácidos fijos, o sea, aquellos que no se pueden convertir en gas y no se pueden eliminar consecuentemente. ¿Sí? Ácidos orgánicos, lo que nosotros producimos en una actividad física, el ácido láctico, ácido pirúvico, acetoacético, el ácido beta-hidroxibutírico. Unos se producen en condiciones normales y otros en condiciones de alteración, por ejemplo en la diabetes, ¿no? Se produce gran cantidad de ácido acetoacético, o el paciente entra en acidosis metabólica generalmente. Dice, el ácido láctico, el pirúvico, se reutilizan casi en su totalidad. Van a seguir el ciclo de Krebs para producir ATP. Mecanismo de defensa. Ya tenemos presentado el panorama. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de defensa a los cuales recurre el organismo para combatir contra estos ácidos fijos y ácidos volátiles? ¿Sí? Tenemos las proteínas. Tenemos las proteínas que están en nuestro plasma, que están en nuestra intracelular, incluida ahí la hemoglobina. ¿No? Tenemos el fosfato y el bicarbonato. Con esas tres armas nosotros lo defendemos, en parte, una parte. Desde el punto de vista, diríamos, nuestra defensa química vendría a ser a base de proteínas, fosfatos y bicarbonatos, porque tenemos otro mecanismo de defensa. El pulmón, respuesta respiratoria y la respuesta renal. A través de esos tres mecanismos nosotros asumimos nuestra defensa contra la acidosis. ¿Está claro, no, jóvenes? ¿Sí? Sí, no. ¿Está claro? Ahora ya entramos a los trastornos ácido-base. No entro como el CO2 produce iones de hidrógeno, porque eso lo vimos en sangre, me parece, y lo volvimos a ver en la clase pasada. Transporte del CO2, cómo se transporta el CO2. ¿Sí? Y en riñón, también hemos hecho riñón. Entonces, esos son los valores normales que debemos manejar. Igualito, esos números tenemos que saberlos. De aquí para adelante, esos números son como la fecha de mi cumpleaños. Porque si no sé los números normales, me viene un número, como decir, está abajo, está normal o está arriba. Pues tengo que saber cuál es el valor normal. Aquí me está diciendo el pH normal, pusimos 7.4, ¿no es cierto? Porque es un punto intermedio entre estos dos.
PCO2 40, porque está aquí. 24, que está en la mitad. Anión GAP 10, ponemos entre 8 y 12. ¿Sí? Y el exceso de base puede ser entre más 2 y menos 2. Dice, según el valor del pH, indicamos dos tipos de estados ácido-base, la acidemia o la alcalemia. Lógico, 7.4 hacia abajo, o sea, más iones hidrógeno frente a una situación de acidemia. Y 7.4 hacia arriba, esto es una situación de alcalemia. Hay acidemia, dice, hay acidemia, lógico, estoy en estado de acidemia, cuando ha bajado el ion bicarbonato o cuando ha subido la presión parcial de CO2. Entonces, ahí estoy frente a una situación de acidemia. Y estoy en una situación de alcalemia cuando más bicarbonato que tengo, estoy subido, ¿sí? Y cuando tengo menos presión de CO2. Entonces, ahí estoy todavía en acidemia y alcalemia. No puedo, aquí tengo que buscar el culpable para poder corregir. Si es una acidemia o alcalemia metabólica o respiratoria. O sea, me está diciendo quién no está cumpliendo su función, el pulmón o el riñón. ¿Quién de los dos no está cumpliendo su función? ¿Sí? Entonces, ahí tengo acidemia, el nombre, me faltan los apellidos. Trastorno primario, ¿qué significa trastorno primario? Porque después hay un trastorno secundario, algunos libros hablan hasta de terciario, cuando estén en clínica ya irán mucho más. Trastorno primario significa qué cosa es lo que te ha fallado primero, el pulmón o el riñón. Entonces los trastornos primarios pueden ser de dos tipos. Metabólicos es cuando me está fallando el riñón, y respiratorio cuando me está fallando el pulmón. Si yo le digo al joven, a ver joven, deje de respirar un minuto, ¿qué empieza a acumular? CO2, ¿no es cierto? Y si acumula CO2, ¿a dónde se va? Hacia la acidosis. Esa acidosis, ¿a qué se debe? ¿Sí? Es una acidosis pulmonar, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo al joven le digo, ¿sabes qué? Tú al revés, empieza a ventilar mucho más. ¿Sí? ¿Qué cosa está barriendo? CO2 de su sangre, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde se está yendo? Hacia una alcalemia. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, ¿quién es el culpable? En los dos casos es el pulmón, ¿verdad? Entonces, tenemos trastornos primarios pueden ser dos tipos, metabólicos o respiratorios. ¿Qué me está fallando? ¿Qué ha fallado primero? ¿El pulmón o ha fallado el riñón? ¿Sí? El pulmón me doy cuenta que falla cuando tengo más CO2 o menos CO2, y la metabólica cuando el bicarbonato se ha ido hacia arriba o se ha ido hacia abajo. Por eso dice, metabólico relacionado con el bicarbonato. ¿Quién maneja el bicarbonato? El riñón. ¿Sí? Respiratorio relacionado con la presión de CO2. Pues ya tengo el responsable. Antes era acidosis o alcalosis, puede ser metabólica o respiratoria. ¿Quién maneja eso? Ya estoy por ponerle el apellido. ¿Sí? Era acidemia, nombre, apellido, ¿quién es el responsable? ¿Metabólico o respiratorio? Trastornos primarios, dice, ¿cuándo digo que está normal? Cuando su pH está entre 7.36 y 7.44. Ahí digo que está normal. Esa es su posición normal. ¿Cuándo digo que está en acidemia? Cuando está en menos de 7.36. ¿Cuándo digo que está en alcalemia? Cuando está arriba de 7.44. Ahí, en una acidemia, ¿por qué estoy en acidemia? Porque el bicarbonato se ha ido abajo. ¿Eh? ¿Quién tiene la culpa? El riñón, pero no es una acidosis renal, es una acidosis metabólica. También me puede ir acidosis, ¿por qué? Porque el CO2 se ha acumulado en excesiva cantidad. Entonces, ¿y qué nombre le voy a poner? Acidosis respiratoria. En la alcalemia, salud, en la alcalemia, ¿quién puede ser responsable? La elevación de bicarbonato o la caída que me lleva a eso, una alcalosis metabólica. El otro responsable de esto, ¿quién es? La baja de la presión de CO2. ¿Quién es el culpable ahí?
el pulmón, ¿sí? Entonces estoy frente a una alcalosis respiratoria. ¿Estamos los jóvenes? Sí, no. Espero que estemos juntos. Compensación. Cuando eso ha sucedido, el organismo ya se rompió la homeostasis. Entonces tiene que recurrir a mecanismos compensatorios. El organismo trata de regresar a valores normales. Si el riñón falló, ¿quién tiene que acudir en su ayuda? El pulmón. Si el pulmón ha fallado, el riñón tiene que ir en su ayuda. Entonces ya estamos hablando de compensación. ¿Sí? Dice, ante un trastorno metabólico, el organismo compensa este estado por la vía respiratoria. ¿Qué hace en la acidosis metabólica? ¿Qué ha bajado ahí? Bueno, ya pensamos juntos. A ver, si usted se encontrara en acidosis metabólica, ¿qué haría con el CO2? ¿Lo sube o lo baja? No se confía en lo que está ahí. Tiene que bajar, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque estoy en acidosis metabólica. Si yo aumento el CO2, me voy a ir a una acidosis respiratoria y voy a complicar más la vida. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que bajar su contraparte. Y si estoy en alcalosis, ¿qué tengo que hacer? Entonces aquí vamos viendo cómo me está fallando el riñón y cómo el pulmón lo está corrigiendo. El riñón no va a hacer, el pulmón no va a hacer lo absurdo de subir CO2, ¿no es cierto? Porque si estoy en acidosis, subo CO2, ¿qué haría? Acidosis respiratoria. Por lo tanto, tengo que bajar el CO2. Ante un trastorno respiratorio, el organismo compensa este estado por la vía metabólica. ¿Sí? Esto lo va a compensar por la vía. Aquí falló la metabólica, lo compensó por la vía respiratoria. ¿Sí? Aquí al revés. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué pasó? Aumentó la presión de CO2. Estoy en acidosis respiratoria. ¿Qué tendría que ser el riñón? Que maneje el bicarbonato. ¿Aumentar o disminuirlo? Jóvenes, ¿qué dicen jóvenes? Medicina es bastante lógica, joven, no se imaginen, no aprendan esto de memoria, joven, porque si aprenden de memoria van a caer en su trampa solitos. Probablemente pasen el examen, pero cuando lo van a querer aplicar ahí va a venir el problema. Porque lo aprendieron para probar el examen, no lo aprendieron para defenderse la vida. Traten de aprender eso pensando en que eso te va a servir. Por eso digo que les da el lunes es ese objetivo, en que se aplique todo lo que se está enseñando. Porque vamos al gaito, ¿no? Pero lo suelta y no le dice para qué sirve, no lo suelta y no me dice para qué me sirve. Y cuando no me dice para qué sirve, no le gusta interés. Si no le presto, yo te puedo enseñar a usar, cómo se usa algo. En teoría te puedo enseñar cómo montar bicicleta, ¿sí? Pero aquí nunca tuve la bicicleta para que se montar. Tienes que practicar, bueno, esto es lógica. Aquí hay lógica, ¿no es cierto? No es caprichoso esta resura. Igual tiene que suceder aquí. Si el PCO2 ha aumentado, si el pulmón es el culpable, entonces frente a una acidosis respiratoria, ¿qué tendría que ser? Yo me imagino que tiene que aumentar el bicarbonato. ¿Sí? Ahí vamos a ver si es cierto, ¿no? Aumentó el bicarbonato. Y si estoy frente a una alcalosis respiratoria, el riñón no va a asumir una acción suicida de retener más bicarbonato. Más bien tiene que empezarse a deshacer de bicarbonato. Empezó a disminuir el bicarbonato. Trastornos primarios, ahí está, ¿sí? El resumen de lo anterior. Cuando ha caído acidosis metabólica, ¿qué significa? pH bajo. ¿Qué acidosis metabólica me está diciendo? ¿Por qué sucedió esto? Porque el bicarbonato ha caído. ¿Cuál ha sido la respuesta de su amigo el compensador? El pulmón. Disminuir. ¿Sí? En la alcalosis metabólica, ¿qué pasó? El pH ha subido, está arriba de 7.4. ¿Por culpa de quién? ¿Sí? Metabólica, esta alcalosis, porque estoy alto aquí.
Metabólica por culpa de del bicarbonato. ¿Quién tiene que compensar? El pulmón. ¿Cómo lo tiene que compensar? ¿Sí? Aumentando la presión de CO2. O sea, empezando a respirar menos. Y esto ya es la repetición inversa de lo anterior. ¿Sí? Trastornos secundarios. Dice, ojo, el trastorno primario. El trastorno secundario dice, la compensación del trastorno primario puede ser algo exagerada. O sea, el amigo que lo vino a corregir lo va a hacer exageradamente. ¿Sí? Y le va a producir otro problema adicional. O sea, no resultó ser tan amigo, ¿verdad? El compañero lo quiso ayudar, pero lo ha ayudado exageradamente. Pero lo ha llevado a otro tipo de trastorno. Un trastorno adicional. Acidosis, esa es una acidosis, ¿qué tipo sería esa? Metabólica, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Ha disminuido exageradamente el CO2. Está bien, lo ha tratado de corregir, pero debía haberlo corregido, digamos, con una de estas. ¿Sí? Pero lo ha corregido con dos, con tres, tiene ahora. Entonces, ¿qué cosa más ha llevado esto? A una alcalosis respiratoria. Entonces ya se complicó. Este joven tenía una acidosis metabólica. Y el pulmón, en su afán de corregir, lo ha llevado a una alcalosis respiratoria. Ya tiene un problema mixto. ¿Entendieron, Juanes? ¿Sí? Sí. Ahí estoy en una alcalosis. ¿Por culpa de quién? Del riñón. ¿Quién me tiene que ayudar? El pulmón. ¿Qué tiene que ser el pulmón? Retener CO2, ¿no es cierto? ¿Sí? Con los jóvenes. Y lo empieza a retener en forma exagerada. ¿A qué lo ha llevado? Él tenía un problema de alcalosis metabólica, ahora lo ha llevado en su afán de compensar, pero no lo ha compensado, lo ha, diríamos, sobrecompensado, que lo complicó la vida, lo ha llevado a una acidosis respiratoria. Entonces él tiene un trastorno de base mixto. Y este igual, ¿no es cierto? Cuando el pulmón se equivocó, ese es el problema primario, que el ayudante lo quiso ayudar, ¿sí? Acidosis, tenía que aumentar el bicarbonato del riñón, pero lo aumentó exageradamente. Él partió de una acidosis respiratoria, ahora tiene eso y tiene una alcalosis metabólica también. Y esto es repetir lo que dijimos anteriormente, ¿sí? De forma inversa. Se dan cuenta que aprendiendo solamente uno de estos con razonamiento, entonces se me caen solitos. ¿Sí? No tengo que estar echando uso a mis neuronas de memoria. Razono uno de estos y estos ya no tengo que estudiar, porque ya sé la lógica de las cosas. El problema viene que cuando quiero usar mi mente fotográfica, me mueven la foto y ya me equivoqué. Trastorno primario de compensación. Si decimos de que el otro lo ha compensado exageradamente, entonces hay límites para compensar, sí hay límites para compensar. Y esto del equilibrio ácido-base se mueve como un reloj. ¿Sí? Este sube un poco y el otro baja un poco, no puede ir más. En el anterior la respuesta ha sido exagerada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta que debe darse? Aquí dice, trastorno de la acidosis metabólica. ¿Qué pasa en la acidosis metabólica? Cae el bicarbonato, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está, ha caído el bicarbonato. Y te está diciendo aquí, igualito la lógica que dijo, ¿sí? Los números los copian y ya lo razonan ustedes. Vamos a razonar con los dos primeros. Te está diciendo, ¿la acidosis metabólica ha caído el bicarbonato? Sí. Y te dice, por cada mic equivalente por litro de bicarbonato que ha caído, el pulmón lo tiene que compensar. ¿De qué manera? Bajando la presión de CO2 en 1.2 milímetros de mercurio. Ese es el buen amigo, el que lo va a corregir correctamente. Y en la alcalosis metabólica, ¿qué ha sucedido? El bicarbonato pues se ha ido arriba. ¿Sí? Y te dice, por cada mic equivalente que el riñón ha fallado, o sea que está reteniendo un mic equivalente por litro, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el pulmón? Tiene que empezar a retener 0.7 milímetros de mercurio de CO2. Ese es el buen amigo, el buen acompañante. ¿Sí? Dice, tú fallas en uno y yo te compenso en tal cantidad.
¿sí? Tú me compensas menos o más, me vas a hacer daño. Si me vas a ayudar, ayúdame bien. ¿Sí? En la acidosis respiratoria dicen, ¿qué pasó? Pulmón por la pulmón. ¿Qué es el culpable? La retención de CO2. Entonces dice, por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 que tú estás reteniendo pulmón enfermo, yo te voy a ayudar a compensar. Si es agudo el problema, ojo aquí, si es agudo yo te voy a ayudar reteniendo un miligrante, ¿sí?, de bicarbonato por cada 10 que tú subas. Ese es en el agudo. Pero en el crónico le dicen, no, en el crónico yo te tengo que ayudar de otra manera. Ya no 1, sino 3.5 mil equivalentes. Y en el último, la alcalosis respiratoria, que he subido aquí, pues, ha caído el CO2. Creo que estoy hiperventilando. ¿Qué tiene que hacer su contraparte? Ayudarlo de esta manera. Si es agudo, le dices, ¿sabes qué? Cuando voy al pulmón, cuando tú no tengas, o cuando elimines, o cuando ha caído tu CO2 menos de 10, ha caído menos, o sea, ya no estás en 40, estás en 30, por eso yo te voy a ayudar con esto, si es agudo. Y si es crónico, te voy a corregir con 5. Y es por eso que cuando voy a hacer lectura del ionograma, ¿sí?, el ionograma es la hoja en la cual me va a salir todos los resultados, yo puedo decir, este problema es insuficiencia respiratoria aguda, o es crónico, o es una mixta, ¿sí?, o está compensado, o está descompensado. ¿Cómo leo un ADA? ¿Sí? Ya la parte teórica ya se las he hecho. ¿Sí? Ahora, ¿cómo leo un ADA? Ya estoy frente al problema. Primer paso, ¿cómo está el pH? Mis ojos de frente se van a ir a ver el pH. En la hojita que viene, en la tirita que viene. ¿Sí? ¿Cómo está el pH? ¿Sí? Mi número ya tengo en la cabeza, que es 7.4. Si está abajo de 7.36, estoy frente a una explosión de acidemia. Y si estoy arriba de 7.44, estoy frente a una alcalemia. Primer paso que di. De frente clavé mis ojos al pH, donde el pH 7.4 debe ser el valor normal. Menos de 7.36 estoy frente a una acidemia. Más allá, ¿sí?, frente a una alcalemia. Segundo paso. ¿Quién es el culpable? ¿Qué trastorno primario me está explicando esto? Entonces voy a clavar mis ojos ¿dónde? Ya vi ahí el 7. Voy al segundo paso, voy a ver dónde dirijo mis ojos, al bicarbonato o al CO2. Si el bicarbonato no está, ¿cuánto es el valor normal del bicarbonato? ¿Cuál es? 24, ¿verdad? ¿Sí? No. Entonces, entre una acidemia, si veo mis ojos, voy a clavar, el segundo paso es mirar bicarbonato y mirar CO2. ¿Quién está alterado? Entonces, entre una acidemia. Y si encuentro que el bicarbonato está bajo, voy a decir que tengo una acidosis metabólica. Ya le di el primer apellido. Su nombre, acidosis. Su apellido, para ver el apellido, voy a ver el CO2 y el bicarbonato. Si el bicarbonato es el que está caído, estoy frente a una acidosis metabólica. Si el PCO2 es el que está subido, es una acidosis respiratoria. Entonces ya aclaré mis ojos de esos dos. Nombre, apellido. Acidosis metabólica, acidosis respiratoria. Ahora, si esa en la tira me viene que está de 7.44 para arriba, ¿sí?, igual. Alcalemia, no sé de quién es. Vuelvo a meter mis ojos al bicarbonato. Si está elevado, ¿qué tendría que decir ahí? Es una alcalemia metabólica, ¿cierto? ¿Sí? Y si el PCO2 está bajo, es una alcalemia respiratoria. ¿De acuerdo? ¿Cómo leo un tercer paso? Hay una compensación secundaria adecuada, la contraparte le está asegurando bienestar, le está ayudando a solucionar el problema. Ahí está nuevamente lo que hicimos hace poco. Tengo que recurrir a esta tabla y hacer mis cálculos, porque de repente se ha exagerado o de repente ha quedado corto. Por lo tanto, digo, está compensado
no está compensado o está compensado. ¿Y por qué voy a decir que está compensado si está cumpliendo esos requisitos de I de uno, estos números de aquí? Dijimos, ¿no? Transformaciones metabólicas. Metabólicos. ¿Culpables quién? El bicarbonato. Por cada mil equivalente que ha caído, también tiene que caer el CO2 en 1.2. Y esto ya lo repito, joven, porque es el razonamiento de... No. Estos son números estáticos que hay que aprender. Si fuéramos todavía a la parte más abajo, tendríamos que ir a la parte de la química. Porque es esta cantidad y no es otra, ¿verdad? Entonces tendría que ver enlaces de hidrógeno, enlaces que van cosas por ahí. ¿Cómo leo un AGA? Dice, cuarto paso, ¿cómo está el anión GAP? Que vamos, primero también, ¿qué cosa es el anión GAP? Ahí está. Recordamos lo que hemos hecho en el primer. Voy a llevar conmigo fisiología de introducción. Entonces, esto es lo que yo tengo normal. Tengo en mi plasma sodio 140, cargas positivas. Y por principio de electroneutralidad tengo que tener igual número de cargas negativas. Y las cargas negativas me lo está haciendo el cloro, 106, el bicarbonato 24 y este es el anión GAP, 10. Con esto, igualdad de cargas positivas y negativas. Anión GAP normal, es normal el anión GAP. Aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí sigo teniendo el anión GAP normal en cantidad 10. ¿Sí? Pero ¿qué ha pasado? Aquí sigo teniendo igualdad de cargas. ¿Sí? Pero normal anión GAP, pero a base de qué? De haber metido más cloro. ¿Y qué cosa he bajado el bicarbonato? El anión GAP ahí sigue siendo 10. Bueno, eso. Aquí, anión GAP alto, que ha subido incluso igualdad de cargas, aquí está el cloro, el bicarbonato ha subido, pero ¿qué ha pasado aquí con el anión GAP? Aumenta. ¿Cuál es lo normal? Esto es lo normal. El anión GAP debe estar entre 8 y 12. Término medio 10. ¿Qué significa esto en el anión GAP? Que he perdido, ¿sí?, cargas negativas, pero he metido ácidos de otro tipo. Y eso no debe ser. El anión GAP no debe pasar de 10 o de 12. Entonces viene el cuarto paso. ¿Cómo está el anión GAP? Dice, el anión GAP, de acuerdo a lo que hemos visto en lo anterior, ¿no es cierto? El anión GAP, carga positiva, carga negativa, y aquí hay una brecha, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de este cálculo me debe salir el valor normal de 10 a 2 equivalentes. ¿Sí? 8 o 12 es el anión GAP, sus valores normales. Fíjense, sodio, supuestos 140, aquí debe estar saliendo 130 más o menos, pues sale 10. Dice, hay que corregir la hipoaluminemia. Si es un paciente que tiene además hipoaluminemia, estos valores no me sirven. Tengo que ver también su albúmina de ese paciente, cómo está. Porque ahí me va a engañar, porque dice, el anión GAP va a caer por culpa de la albúmina. ¿Sí? Entonces, por tanto, hay que compensar su albúmina normal. Pero ahí no metamos la mano. ¿Sí? Como le digo, quinto paso, en acidosis metabólica, anión GAP alto. ¿Sí? O si hay un trastorno metabólico asociado. Hagamos el bicarbonato corregido. ¿Cuánto? El bicarbonato corregido. ¿Sí? ¿Cuánto en el papelito me está diciendo? Yo quiero ver cómo está el bicarbonato. ¿Sí? Aquí está el bicarbonato normal, el de 24. Aquí encuentro el anión GAP, el valor que me ha salido anteriormente, y le resto 2. El bicarbonato corregido debe ser menos de 22.000 equivalentes por litro. Si está corregido, fíjate,
en menos de 20.000 equivalentes es una acidosis metabólica con anión GAP normal. Ojo, aquí hay el bicarbonato corregido. Estos números me dan en la tablita, jóvenes, en el resultado. Y el anión GAP yo lo tengo que hallar de otra manera, bueno, de la manera que hemos visto anteriormente. Si ese bicarbonato corregido lo encuentras más allá de 26, entonces es una alcalosis metabólica. Y aquí es fácil ver, ¿no es cierto? Es metabólica, ¿por qué? Porque el bicarbonato pues se ha bajado. Sino que este me sirve para ver si el anión GAP está normal, ¿es a base del anión GAP o no? Caso 1, a ver, vamos a la práctica, ¿sí? Vamos a aplicar lo que hemos hecho. ¿Ahí qué sería? Acidosis, aquí no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Y quien está dudando todavía piénselo, piénselo todavía. El que duda de eso ya, como dice ese que hace en el TikTok, ¿no es cierto? Si no sabes eso, hazte ver, ¿no? Si no comprendes esto, hazte ver. pH 7.22, frente a una acidosis. ¿Sí? Acidosis, no. ¿Qué apellido le voy a poner? Pongo mi ojo aquí, pongo mi ojo aquí. ¿Será metabólica o respiratoria? ¿Qué será, jóvenes? En el examen va a ir de esa manera, jóvenes. No voy a preguntar cuál es el pH normal. Tengan por seguro que no voy a preguntar cuál es el valor normal del bicarbonato. Esta sería una acidosis ¿de qué tipo? Metabólica, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Imposible que sea respiratoria, porque para que sea respiratoria tú tendrías que estar alto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O no, jóvenes? Sí, ¿no es cierto? Simple es eso, no es difícil. Es una acidosis, de acuerdo. Que sea el culpable, no. Si te fuera el culpable estaría alto, estaría arriba de 40. ¿Sí? Pero no, el que está abajo es este, debe ser 24, es en 14. Entonces, una acidosis metabólica. Primer paso, ¿cómo está el pH? ¿Sí? Ahí está. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Estoy ante una acidosis. Segundo paso. ¿Cuál es el trastorno primario? ¿Sí? Estuvo bajo el bicarbonato, ¿no? Una acidosis metabólica. Porque me dices que, ¿sabes qué? ¿Qué cosa está abajo? Esto o esto. Esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque el bicarbonato, ¿cuánto está aquí? 25, 14. ¿Sí? Está bajo. El CO2 debería estar alto. El paciente respiratorio no está, entonces está descartada esa posibilidad. Entonces, estoy frente a una acidosis metabólica. Caso, tercer paso, hay una compensación secundaria adecuada, la tablita que dijimos. ¿Sí? En la acidosis metabólica, por cada caída de un equivalente de bicarbonato, ¿sí? Debe haber en su ayuda una caída de 1.2 millones de mercurio de presión de CO2. Haciendo los cálculos, ¿sí? Bicarbonato, ¿sí? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto debe ser normal? 24, ¿sí? ¿Cuánto es lo que tengo? 14. ¿Cuánto me está fallando? 10. ¿Cómo debía corregirme este? ¿Con cuánto debía corregirme? Debería de caer en cuánto? En 12. ¿Sí? ¿Y ha caído en 12 el CO2? No ha caído en 12. ¿Sí? Este debería estar en cuánto? En 28. ¿Sí? ¿O los jóvenes? ¿Sí? ¿O no, flaco? ¿Sí? No. ¿Qué te estás desubicando en la clase en automático? ¿Qué? No. Ok.
diciendo, en la acidosis metabólica, aquí estamos ya en lo correcto, ¿cierto? En la acidosis metabólica, ya te está diciendo. Tú has bajado un miliequivalente, ¿sí? Por cada miliequivalente de bicarbonato que bajes, tú debes compensar pulmón con esto, ¿sí? Entonces veo 24 de bicarbonato, ¿sí? Me estás encontrando 24 normal, ¿verdad? Y 14 que estoy encontrando aquí, estoy encontrando 10. Entonces, ¿qué te dice la teoría? De que tú por cada miliequivalente debes de que cae de bicarbonato tienes que bajar el CO2 esto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto deberías de bajar? 10 por 1.2, 12. ¿Sí? Aquí estoy calculando 12, ¿sí? 40 menos 12 debería estar en 28. ¿Sí? Ahí vamos a ver qué dice. Ahí están los 12 que hemos calculado. ¿Sí? 40 menos 12 debería estar en 28. ¿Sí? Y el rango que le da la desviación estándar de 12 por el resto de 40. ¿Cuánto es de 25? ¿Sí? Debería estar en este valor. Porque le dice, ¿sabes qué? Si me yo caigo en esto, tú me corriges en esta cantidad. No me corrijas ni en más ni en menos, porque no me estás ayudando, me estás complicando la vida. ¿Sí? Entonces estoy frente a una alcalosis respiratoria. No la he compensado correctamente. ¿Cómo te gané un gap? Otro paso, el cuarto paso de gané un gap. ¿Qué decía la fórmula? ¿Sí? Debería ser sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Aquí debería ser el valor normal de, ¿sí? Pero aquí, ¿cuánto está encontrando el anión gas? De 17. Estoy frente a una acidosis metabólica con anión gas alto. ¿Sí? Este 17 ¿de dónde ha salido? A ver, hagamos la prueba. ¿Bicarbonato cuánto está? 14. Más esto, ¿cuánto es? 14, sería 127, claro, 127, ¿sí? ¿Cuánto le falta para 144? Y tanto de que es del sodio, se la brecha que hay entre ellos, ¿sí? Porque sodio colocaría aquí, 144, aquí sumaría el cloro más el bicarbonato, hago la resta y este número me está saliendo 17. ¿Sí? ¿Cuál es el valor del gas normal? 10, ¿no es cierto? O podría subir hasta 2 o podría bajar hasta 8 normal, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí está muy 17. Entonces, ¿aquí qué me está diciendo? ¿Sí? De que ahí hay ácidos orgánicos metidos que están desplazando al bicarbonato o al cloro. Me está diciendo que hay otros metix que me están metiéndose ahí para compensar. Porque eso de 10 representa otros ácidos, otras sustancias que tienen carga negativa, que es normal que hayan en ese número de 10 hasta 10. ¿Sí? Pero cuando ya superé los 10 me está diciendo se están metiendo en exceso. Y si te estás metiendo en exceso me estás reemplazando a los que normalmente deberían estar. ¿Me dejo entender, verdad? ¿Sí? Significa que esos 10, disculpen la palabra, de esos 10 que se están metiendo deben ser 10 siempre. Y con los normales, con los inquilinos normales en esas cantidades. Pero cuando esos metiches se han metido más de 10, ¿sí? Empiezan a desplazar a los que vivían normalmente ahí. Ya sea el cloro o el bicarbonato lo empiezan a desplazar. ¿Sí? Porque tiene que haber igualdad de cargas, positivas y negativas. Creo que hemos terminado con un caso, ¿no? Todavía sigue aquí, en el caso 1. Hay otro trastorno metabólico asociado, entonces ya voy al bicarbonato corregido. ¿Sí? ¿De dónde sería el bicarbonato corregido? Del bicarbonato normal, ¿sí? El anión gas menos 12. Entonces el bicarbonato corregido debería estar en 19. ¿Cuánto está? La acidosis metabólica con anión gas normal es cuando está el bicarbonato menos de 22. Y la alcalosis metabólica cuando está más del 26. Entonces, ¿dónde estamos aquí? En 14. Entonces, es una acidosis metabólica con anión gas normal. Porque estamos con bicarbonato
Entonces, esto es lo que al final me va a pedir a esta conclusión tengo que llegar. Después de haber llegado a todos esos pasos, yo veo esto y a esta conclusión estoy llegando. Es un paciente con acidosis metabólica con anión GAP alto, más una alcalosis respiratoria, más una acidosis metabólica con anión GAP normal. Eso es lo que tiene ese paciente. Acidosis metabólica con anión GAP normal. Esto es lo que tiene este paciente. A esa conclusión he llegado después de haber estado todos esos pasos. Caso 2 ya no se me dejó ya. Igual les paso, tengo que seguir, voy y te sigo. Creo que además aquí vamos a pasar ahora a la perfusión. Igualito es el anterior caso. Cuando hablamos de ventilación, ¿se acuerdan, jóvenes? ¿Cuál fue la fase de la respiración? Una era ventilación, ¿verdad? La otra era la hematosis, la otra perfusión, la otra distribución y la quinta fase era la respiración interna, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver que tiene que haber una relación entre la ventilación y la perfusión. Porque si no se da una relación adecuada entre ventilación y perfusión voy a tener problemas. Resumo. Imagínate que alguien está comiendo y se atora, como vulgarmente se dice, no se atraganta. Entonces, ¿ese señor tendrá ventilación? No tiene. Pero su perfusión, ¿cómo estará? Normal, ¿no es cierto? Entonces hay una alteración de qué cosa? De la ventilación. Caso contrario, paciente postoperado, se levanta de su cama feliz, a peinarse. Pues la mayoría de personas que someten a liposucción desaparece en febrero, falleció, esta es una liposucción, algún procedimiento. ¿Qué pasa? Al día siguiente feliz, la noche feliz la paciente, al día siguiente se va a levantar y pues se cae. Pero si todo iba bien, ¿qué pasó? Es una embolia pulmonar. Hay una embolia pulmonar, los émbolos se desprenden de los miembros inferiores, pasan por la cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, se van al pulmón. Lo tapan al pulmón, ya no hay perfusión. Ahí que se alteró, la ventilación no, se alteró la perfusión. Entonces es la relación de ventilación-perfusión. Eso es lo que vamos a ver ahora. Esto es lo normal que debería estar sucediendo, ¿sí? Aire ventilando, pulmón perfundido. ¿Sí? Velocidad de la ventilación, el aire que entra y sale, ventilación alveolar, y velocidad de transferencia, la perfusión. La hemoglobina, sangre desaturada de oxígeno, más bien con CO2 en exceso, pasa por el alveolo, la hemoglobina ya cargó su oxígeno, oxihemoglobina, CO2 se quedó por aquí porque había mucho. ¿Sí? La ventilación depende del aire que entra en los pulmones y la perfusión depende del intercambio de gases. Entonces, está la ventilación y aquí está la perfusión. Es la relación que ventilamos. Entonces, si veo ventilación, la relación que voy a hacer entre la ventilación y la perfusión. Una relación perfecta de ventilación-perfusión debe ser de 1. Es ideal, valor de 1. ¿Cuánto es nuestro gasto cardíaco al minuto? 5. ¿Cuánto ventilamos en un minuto? 5 litros. ¿Sí? 1, 5, 5, 1. Lo ideal, lo perfecto. ¿Sí? Ya que significa que hay la misma cifra de ventilación para una perfusión. En un adulto sano la relación es normal de 0.8. Eso es normal. Ese es el valor normal. ¿Sí? ¿Y por qué sale 0.8? Porque si vamos a la exactitud de las matemáticas, vemos que la ventilación es 4.200 mililitros, o sea, 4 litros 200 en minuto, y nuestro gasto cardíaco vendría a ser de 5 litros 200 mililitros por minuto. ¿Sí? Esta división sale 0.8. O sea que ese numerito no está jalado de cualquier sitio, ¿no? En base a
Entonces, aquí ¿qué estoy viendo? Alveolo en la inspiración. Estoy inspirando oxígeno al 21% y nitrógeno al 79%. Cuando llega al alveolo, ¿qué sucede? Estoy incorporando CO2. ¿Sí? Y estoy sacando ¿qué cosa? Oxígeno. Esto es inspiración. Cuando voy a hacer la exhalación, ¿qué cosa está sucediendo? ¿Sí? Ya no hay oxígeno al 21%, está en 17%. El nitrógeno se mantiene porque el nitrógeno no se ha consumido, el oxígeno es el que sí se ha consumido. ¿Sí? Porque el nitrógeno en nuestra sangre igualito tenemos 79, entonces ¿qué tienes que cambiar? No tienes que cambiar nada. ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que he incorporado? CO2. Entonces, estas son las fracciones de gases que estoy inspirando y estas son las fracciones de CO2 que estoy expirando. ¿Qué se ha consumido aquí? El oxígeno. ¿Qué he incorporado aquí? El CO2. Ahora, ¿ese hecho sucede en todo el pulmón? No, porque usted en la clase anterior dijo que el pulmón tiene 3 áreas de hueso. Sino que ese 0.8 es un promedio. Es un promedio de las 3 zonas, porque cada uno tiene su valor normal. Dice, en la zona 1, ¿qué dijimos? Que el flujo sanguíneo más bajo. En este es el medio y en este es el más alto. Pues dijimos, la base del pulmón es la más perfundida. Y las presiones ya vimos, ¿no es cierto? Aquí la alveolar le gana a la arterial, le gana a la venosa, la presión arterial ya va ganando a la alveolar. Y esta alveolar le gana a la venosa, y en la parte más baja, la presión en la arteria ha ganado a la presión venosa y le ha ganado ya a la alveolar. Entonces, baja presión, nivel de presión, alta presión. Alta presión puede ser más perfusión. Zona del pulmón, el flujo pulmonar depende de 2 fuerzas. El flujo pulmonar depende de 2 fuerzas. ¿Sí? La cantidad de sangre que te llega al pulmón depende de qué cosas. Depende de la presión capilar pulmonar. O sea, la presión que te está dando el ventrículo derecho, ¿sí? Para que tú puedas perfundir. ¿Sí? Y la presión alveolar, porque este capilar que está pasando al lado de un alveolo, y si yo insuflo más este alveolo, ¿qué va a hacer con esto? Lo va a colapsar. ¿Sí? Por eso te estoy diciendo, el flujo sanguíneo depende de qué, de la presión que tú le estés metiendo aquí y de la presión que tú tengas en el alveolo. Por eso cuando uno llena totalmente los pulmones, ¿sí? ¿Qué cosa está haciendo? Aumentando la presión aquí. ¿Sí? ¿Y qué va a haber? Menos circulación, menos perfusión en esta estructura. ¿Sí? Siempre que la presión del aire alveolar pulmonar sea mayor que el de la sangre, ¿sí? Mayor que el de la sangre, los capilares se van a cerrar y no va a haber flujo. Dice, ¿cómo es el flujo en los pulmones? Flujo intermitente en el vértice. En la sístole un poco, en la diástole lo cierra totalmente. ¿Sí? Dice, flujo intermitente debido a que está encima del corazón, porque en la sístole hay flujo por aumento de la presión capilar pulmonar y va a vencer al alveolar. Y en la diástole no hay flujo, porque la presión del alveolo ha vencido a la del capilar pulmonar. Aquí en la base el flujo es continuo, puesto que la presión capilar es mayor y va a vencerlo tanto en la sístole como en la diástole. Conclusión, en el vértice hay menor perfusión y en la base hay una mayor perfusión. Aquí, ¿qué me dices? Base del pulmón, vértice del pulmón, cómo va yendo la ventilación y la perfusión. ¿Sí? Aquí voy viendo cómo en la base tengo una buena perfusión y en el vértice tengo una menor perfusión. Y la ventilación también va cayendo, pero no de una manera tan brusca. Y aquí está la relación de cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Sí? Ventilación, perfusión, más de 1. En la parte media 0.8, la relación de ventilación, perfusión 0.8. Y en la base 0.6. Promedio 1 por 0.8. Ahora, el espacio muerto, ¿sí? El espacio anatómico.
el espacio muerto anatómico era 150 esperamos, ¿sí? El que está en las vías respiratorias. Es el aire que ha llegado a zonas que por ningún motivo pueden hacer intercambio de gases. Tráquea, ¿sí? Bronquios. El fisiológico, ¿sí? El alveolar debería ser, el espacio muerto alveolar debería ser cero. ¿Sí? En una persona que está respirando normalmente, a todo pulmón, ¿sí? No tiene espacio muerto alveolar, porque todos los alveolos están perfundidos y están ventilando, por lo tanto estoy en cero. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser el espacio muerto fisiológico? 150 igual, porque el espacio muerto era la suma de esto con esto. ¿Sí? En este caso, no tengo cero aquí, estoy respirando normal, no estoy deprimido, no estoy encogido en un rincón. ¿Sí? Porque cuando me voy a un rincón ya no estoy ventilando bien y voy a aumentar el espacio muerto alveolar. Y si aumento el espacio muerto alveolar, estoy aumentando este lugar. ¿Sí? Aquí no hay nada que decir, que ya no sabemos jóvenes. ¿Sí? Cuando el valor normal es 0.8, cuando esa relación BQ se ha convertido en cero, estoy frente a un subalveolar. Cuando está el número muy alto, ¿sí? Estamos ante otro problema. BQ espacio muerto alveolar, ¿sí? BQ más de 0.8, BQ aumentado. Hay dos casos, ¿sí? Aquí un subalveolar. ¿Esto es lo normal o anormal, jóvenes? ¿Esto debe ser normal o anormal? Este gráfico de aquí es normal o anormal. Con los números que ustedes ven aquí, ¿es normal o anormal? Lo normal. ¿Sí? Ahí estoy ventilando y está bien perfundido. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores? Estos son los valores. ¿Cuándo me voy a cero? ¿Sí? Una obstrucción completa. Así empecé. ¿Sí? Todavía estoy aquí en lo normal. ¿Sí? Viene la obstrucción del alveolo, ¿sí? Me voy a cero, una obstrucción completa, fíjate, ya no hay interno de gases, porque no está entrando gas nuevo aquí. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Esto que tenía nuevo le han podido dar al capilar hasta el momento obstruido. Pero llega un momento en que se igualan los jóvenes, 40, 40, 45, 45. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no hay aquí renovación pues, de aire. Se equilibraron y quedan. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El disfunción alveolar está pasando la sangre venosa al lado arterial con los mismos valores con los que ha llegado. No se ha dado la oxigenación, no se ha deshecho del CO2 ni ha podido incorporar oxígeno. Y esta sangre va rumbo a donde? Al ventrículo izquierdo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sangre me va a llegar al otro lado? Sangre desoxigenada. Porque un pulmón estará cumpliendo bien su función, pero el otro no está cumpliendo su función correctamente. Y se van a mezclar en el aurículo izquierdo, ambos. El espacio muerto anatómico alveolar. ¿Sí? Este alveolo no está siendo perfundido. ¿Sí? Está siendo ventilado normal. ¿Sí? Igual no hay buena perfusión, va a terminar con una alteración de la sangre que viene. Porque este está cumpliendo bien su función, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero este está mal perfundido. Al final la sangre que se está mezclando con esta. Y se va rumbo al aurículo izquierdo. No está siendo bien ventilado, pero no está siendo bien perfundido. Entonces está alterando la relación ventilación-perfusión. Aquí está lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Obstruido, un cortocircuito. Esto es lo normal que debería suceder, pero aquí ¿qué está sucediendo? Aquí el problema ¿dónde era? Obstrucción de la vía aérea. ¿Sí? Aquí debe ser normal, bien ventilado, bien perfundido. Pero aquí tengo un problema. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Está pasando la sangre del lado derecho hacia el lado izquierdo, es un shoot.
teniendo un bypass, un cortocircuito, lo normal, y aquí está pasando ¿qué cosa? ¿Qué se está alterando aquí? La percusión. ¿Qué cosa está aumentando aquí? El espacio muerto alrededor, porque es un alveolo que no está siendo percutido, y si no está siendo percutido no hay intercambio de gases. ¿Sí? Entonces, esta sangre va a ir por otro camino, va a botar. Ventilación, percusión. ¿Sí? Cuando esa relación BQ está aumentada, estoy frente a una insuficiencia respiratoria tipo 1. La siguiente clase creo que es lo único que ya me falta hacer. No alcanza el tiempo. Vamos a avanzar con la siguiente clase. ¿Sí? Pues una de las clases, la última que me toca es insuficiencia respiratoria, que es tipo 1, tipo 2. 3 y 4 todavía existe. ¿Sí? Aquí solamente avanzando sobre tipo 1. Hablamos del tipo 1 cuando el BQ está aumentado. Cuando el BQ está aumentado, ¿sí? Digo, es una insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Qué me va a dar? Hipoxemia. Cuando el BQ está disminuido, insuficiencia respiratoria tipo 2. O sea, ya se le sumó también la hipercapnia. O sea, cuando escucho insuficiencia respiratoria tipo 1, ya a mi cabeza viene, o llevo a la función de insuficiencia respiratoria tipo 1 cuando veo que esa relación BQ está aumentada y se traduce en hipoxemia. Y aquí en hipercapnia. Algunos ejemplos. Aquí que tenemos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí está la bronquitis, el asma, etc. Zona con BQ disminuido. Hay un signo alterado. Ahí están. Bronquios normales, bronquios obstruidos. No hay una buena ventilación. En el enfisema, ¿qué cosa es lo que sucede? Zonas BQ aumentadas. ¿Qué ha sucedido? El espacio muerto alveolar. Hay presencia de espacio muerto alveolar. Preguntas terminatorias. ¿Qué hora tiene? Hay una casa para la siguiente clase. Hemos terminado la segunda semana. Vámonos sobre la tercera semana. Hacer lectura del tema y empezar a buscar las mejores transparencias con las cuales me puedo empezar a entender mejor. Porque si yo me pusiera a hacer mis transparencias, no serían tan explicativas como eso. Sistema respiratorio. Entonces, entramos. Fase de la respiración, ventilación, percusión, ¿sí? Hematosis, ventilación, vamos a hacer ventilación, hematosis, perfusión, distribución, respiración interna, y hay autores que le incorporan regulación de la respiración. ¿Cómo está pues regulada la respiración? Entonces entramos a ese tema. Regulación de la respiración. ¿Sí? Dice su título, núcleos respiratorios. Voy a ver cómo está el TCO2. Normalmente el sistema nervioso, dice, el sistema nervioso ajusta la velocidad de ventilación alveolar casi exactamente a la demanda del cuerpo. Lógico, si me puedo hacer ejercicio, necesito más, ¿sí? Y mayor ventilación. De modo que la presión de oxígeno y la presión de CO2 va a ser apenas altera. Si empiezo a hacer ejercicios, ¿qué va a pasar? Empiezo a producir más CO2 y necesito más oxígeno, ¿no es cierto? ¿Quién va a censar eso? Mi sistema respiratorio. ¿Qué me manda mi sistema respiratorio? Empieza a ventilar más. Y básicamente, ¿por qué? Porque estoy gastando más oxígeno, hay los quimiorreceptores que van avisando eso. Estás haciendo ejercicio, estás acumulando CO2. ¿Sí? Entonces, mensajes químicos, mucho CO2. Los otros receptores de oxígeno, ¿sabes qué? Estás gastando más oxígeno, tu presión arterial de oxígeno está cayendo, informe químico al centro respiratorio. Control nervioso. ¿Dónde están nuestros
control de la respiración, está en el tronco encefálico o tallo encefálico. Ahí está, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Tenemos los centros respiratorios en el tronco encefálico. ¿Quién está ahí? El área neumotáxica. ¿Dónde está? Está en la protuberancia. ¿Sí? El área méusica, igual sigue en la protuberancia. Y el área de la rinicidad que está en el bulbo. Entonces, estos son, así como hay un centro cardiovascular, ¿sí? Que determina la frecuencia que sube, que baja, ¿sí? Igual, hay un centro respiratorio que está en el tronco encefálico. Por eso el área neumotáxica, el área méusica y el área de la ritmicidad que está en el bulbo. Estos son los centros respiratorios. Dice, centro respiratorio localizado bilateralmente, los que están a ambos lados, ¿sí? En el bulbo, raquídeo y en la protuberancia. Hay un grupo respiratorio dorsal, un grupo respiratorio ventral y el centro neumotáxico. Ahí están los quimiorreceptores. Protuberancia. Más minucioso esto. En la protuberancia aquí está el centro neumotáxico. ¿Qué cosa hace el centro neumotáxico? Inhibe la inspiración y controla la frecuencia y la profundidad de la respiración. El centro amnésico, ¿dónde está? Sigue en el bulbo, aparte de la protuberancia, parte del bulbo. ¿Qué hace? Tiene un efecto excitador en la respiración y tiende a prolongarla. El grupo respiratorio ventral del bulbo aquí está, que es la que va a dirigir la respiración de los músculos abdominales. ¿Sí? Aquí el grupo respiratorio dorsal, ¿qué está recibiendo? Está recibiendo aferencias del vago y del glosofaríngeo. Cuando vayamos a ver esto, vamos a ver el grupo respiratorio dorsal está recibiendo información del vago y del glosofaríngeo. Y este vago y glosofaríngeo, ¿con quién están comunicados? Con los quimiorreceptores periféricos, que están en el callado de la aorta o la bifurcación de la aorta, la bifurcación del globo carotídeo. Y la salida, ¿dónde está? El grupo respiratorio ventral, que va a inervar la musculatura respiratoria. Diafragma, intercostales externos, musculatura abdominal. Aquí ya tengo el esquema de los que me van a dirigir la respiración. El grupo respiratorio dorsal, dice, aquí está, el respiratorio dorsal, ¿sí? Está recibiendo inervación, aferencia del vago y del glosofaríngeo. Y eso es información de dónde están trayendo, de los quimiorreceptores periféricos y de los vagoreceptores y de los diversos receptores pulmonares. Están recibiendo información cómo va la presión en los pulmones para inhibir la inspiración. ¿Sí? Y aquí, esta gráfica me dice del respiratorio dorsal. El ventral no me está diciendo ningún comentario, me parece que no tiene importancia. Descargas inspiratorias rítmicas. El ritmo respiratorio, el ritmo básico de la respiración, ¿quién me lo está dando? El grupo dorsal, ¿sí? En la cual va a dar descargas repetitivas de potenciales de acción neuronales inspiratorias. Dice, ¿y qué cosa? ¿Dónde está esto? La red de neuronas localizada totalmente en la parte interior del bulbo. ¿Cómo empieza esto? ¿Sí? El inicio del ciclo respiratorio. La señal nerviosa comienza débilmente y aumenta continuamente durante 2 segundos. Estoy en la inspiración. Estoy tomando aire. Se va a dar la interrupción súbita al 3er segundo, por la inactivación de la excitación del diafragma y el retroceso elástico de los pulmones. Ya hay información de presiones del segundo respiratorio dorsal. Empieza la expiración. Y nuevamente se empieza a repetir esto 12, 14 veces por minuto. El control de la rampa inspiratoria. ¿La rampa qué significa? Que estoy inspirando, y cuando dejo de inspirar. ¿Sí? Con velocidad de aumento de la señal, punto limitante de interrupción súbita, porque ya hay volúmenes que ya le dicen al pulmón para la inspiración, que no seguiría inspirando constantemente. Se da de forma súbita la interrupción de la inspiración, ¿sí? De tal manera que la rampa inspiratoria dice
me va a controlar la frecuencia respiratoria. Control neumotáxico. ¿Dónde está el centro neumotáxico? Ubicación dorsal en el núcleo parabraquial, en la parte superior de la protuberancia. ¿Cuáles son sus funciones de esta? Limita la duración de la inspiración. Si me limita la duración de la inspiración, ¿sí? o si dijera, si controla la inspiración, va a controlar la frecuencia respiratoria. Porque si yo hago la inspiración que dure más, ¿sí? ¿qué va a hacer con la frecuencia? La va a disminuir, ¿no es cierto? Si acorto la inspiración, puede aumentar la frecuencia respiratoria. Control del punto de desconexión de la rampa inspiratoria. Aquí está en la médula. Control de la duración de la fase de llenado del ciclo pulmonar. En la señal neumotáxica intensa, ¿qué hace? Que caiga la inspiración. ¿Y eso qué hace? Que la frecuencia respiratoria aumente. Porque me estás acortando el tiempo inspiratorio. ¿Sí? Lógico, en un minuto vas a tener que aumentar la frecuencia. Pero si yo no ventilo 12 veces por minuto, sino 30 veces por minuto, ¿qué cosa estoy haciendo? La inspiración se va volviendo más corta, ¿sí? Y la frecuencia se va volviendo más alta. Señal neumotáxica débil, ¿sí? Aumenta la inspiración. Si sabes que respira solamente 6 veces por minuto, ¿qué cosa hago? Quiero aumentar la inspiración. Más tiempo inspiratorio y menos frecuencia respiratoria. Se cerró la puerta solo. Ya no quiero regresarse. El grupo respiratorio ventral. ¿Dónde está ubicado? Dice ambos lados del globo raquídeo. Tiene una parte rostral, que está el núcleo posterior o el núcleo ambiguo, y la parte caudal, o sea, más abajo, el núcleo retroambiguo. ¿Qué hace? Contribuye a la inspiración y la expiración. Casi totalmente inactiva durante la respiración normal, no parece participar en la oscilación rítmica de la básica de la respiración. Ante un impulso respiratorio mayor de lo normal, las señales van del dorsal hacia el ventral, ¿sí? Dando un impulso respiratorio adicional. La estimulación de algunas neuronas produce la inspiración y de otras la expiración. Mecanismo de sobreestimulación cuando son necesarios niveles altos de ventilación pulmonar frente al ejercicio intenso. El centro neumotáxico se controla principalmente la frecuencia y la profundidad de la respiración. El grupo respiratorio dorsal interviene en la inspiración. El grupo respiratorio ventral está comprometido en la inspiración y en la expiración. Y aquí me está diciendo dónde están ubicados. Reflejo de insulación de Hering-Breuer. ¿Qué significa eso? ¿Podemos inspirar nosotros indefinidamente? No. ¿Y por qué no puedo inspirar indefinidamente? Porque ya me aparece el reflejo de Hering-Breuer. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el reflejo de Hering-Breuer al final? Dice, las señales de insuflación pulmonar limitan la inspiración. Está diciendo, ¿sabes qué? Tú vas a inspirar hasta cuando llegue una presión determinada en tus pulmones, los vas a insuflar hasta que genere presión y eso va a generar un reflejo de Hering-Breuer, que te va a decir para la inspiración. Dice, las señales nerviosas sensitivas proceden de los pulmones. Parece, dice, esta insuflación del pulmón que desencadena el reflejo de Hering-Breuer, dice, parece ser principalmente un mecanismo protector para impedir una insuflación excesiva del pulmón. ¿Sí? Y no un ingrediente importante en control normal de la ventilación. Retroalimentación, reflejo Hering-Breuer. ¿Cuándo se activa? ¿Cuándo se activa este reflejo Hering-Breuer? Cuando tu volumen corriente, ¿cuánto es el volumen corriente normal? 500, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú ya has tomado 1,5 litros de, ¿sí? O sea, has superado, ¿sí? Has llegado a 1,5 litros de volumen corriente, ¿qué te hace que no metas más aire? Este reflejo Hering-Breuer. ¿Que va a hacer qué cosa? Va a inhibir a la rampa inspiratoria. El reflejo Hering-Breuer, pulmones distendidos,
se desencadena ese fenómeno, cuando yo estoy llenado de pulmón con 1,5 litros, ¿eso qué va a hacer? Va a actuar sobre la rampa inspiratoria y me dice, para y ya no inspires más. ¿Sí? Interrupción de la inspiración adicional, ya no puedes inspirar más. ¿Qué hace por aquí? ¿Qué ha desencadenado? La toma de aire excesivo, la estimulación de los factores de distensión en los músculos de los bronquios y bronquiolos, se han sobredistendido. ¿Sí? Y esa sobredistensión que ha causado el reflejo periférico, que ha hecho te ha parado la inspiración. ¿Cuándo lo ha parado? Cuando tú ya tienes un volumen corriente de 1,5. ¿A base de qué mecanismo? De inhibir la rampa inspiratoria. Centro de pulmo vertigo protuberancia, hay neuronas que actúan en la inspiración y otras que se van a la expiración. Centro de ritmicidad, lo que van a dar el ritmo de la respiración. Es el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. ¿Quién determina la inspiración? El centro neumático. ¿Quién hace que la inspiración caiga? El centro neumotársico. El centro neumático, la inspiración la hace más profunda. El centro neumotársico, la inspiración la recorta. El centro de la ritmicidad, que le da ritmo a nuestra respiración. El grupo respiratorio dorsal y el ventral. Vamos al control químico de la respiración. Lo que hemos visto podría ser el control nervioso de la respiración. Vamos al control químico de la respiración. Estoy hablando de quimioreceptores. Tenemos quimioreceptores centrales y quimioreceptores periféricos. Los centrales son los que están por ahí en el tronco encefálico que vamos a ver, y los quimioreceptores periféricos son los que están por aquí en el callado de la aorta y en el cuerpo carótido. Ahí están los quimioreceptores periféricos y los centrales que estarán por aquí. Y aquí me doy cuenta de una figurita. Cuerpos aórticos están inervados ¿por quién? Por el vago. ¿Sí? Entonces, esos cambios químicos que se dan, que se detectan a nivel de la aorta, están viajando a través del nervio vago. ¿Sí? Y los cambios químicos que se dan a nivel del cuerpo carotídeo lo están llevando el nervio glosofaríngeo. Los dos pares craneales, ¿rumbo a dónde? Al tronco encefálico. Aquí, ¿cuál es el objetivo final de la respiración? Dice, mantener en niveles adecuados las presiones de oxígeno, la presión de CO2 y la concentración de hidrógeno. La actividad respiratoria responde muy bien a las modificaciones de estos parámetros, de estos tres. CO2 y concentración de iones de hidrógeno, efecto directo sobre el centro respiratorio. Me está diciendo, ¿sabes qué? La concentración de CO2. ¿Cómo lo resumo esto? El centro respiratorio central solamente responde a variaciones del CO2 y de los iones de hidrógeno. No responde a variaciones del oxígeno. Los periféricos sí responden, variaciones de CO2, variaciones de iones de hidrógeno y presiones de oxígeno. ¿Sí? El central no pone, ¿sí? Entonces vamos a ver qué características tiene el central, ¿sí? Porque me va a decir, doctor, si ese ion hidrógeno, usted ha dicho en una parte de la barrera hematoencefálica, porque aquí para llegar a este sitio ya tengo que hablar de barrera hematoencefálica, es una barrera, doctor, y estos iones hidrógeno, el CO2 pasa, porque es liposoluble, ¿cierto? Pero usted en una parte del curso dijo de que los iones, por más pequeñito que sea, no puede pasar la barrera porque está ionizado. Es correcto, no pasa. ¿Y cómo este hidrógeno va a actuar sobre el centro respiratorio? Es que este CO2 ahí en el tronco se va a asociar CO2 más agua y carbonato. Y ahí se desprende su ion hidrógeno y ese es el que va a actuar ahí arriba. ¿De acuerdo, Juan? La mayor intensidad de señal motor inspiratoria y expiratoria es a los músculos respiratorios. Mucha mayor intensidad de las señales motores inspiratorias y expiratorias de los músculos. O sea, el control químico es el vital. ¿Sí? El control químico es el determinante, porque es el que va a activar los músculos respiratorios. Ahí la figurita que le dije que hay aquí, el oxígeno no tiene efecto directo significativo sobre el centro respiratorio. Aquí sí, pero allá arriba, nada que ver.
tiene ustedes periférico, cuerpo aórtico, cuerpo carotídeo y sus inervaciones de cada uno. Este el décimo, este el noveno. El control químico directo de la actividad del centro respiratorio, dado por el CO2 y iones hidrógenos. Dice, este centro respiratorio central son muy sensibles a la emisión de CO2 y de los iones hidrógenos. Químico sensible del centro respiratorio. Las tres zonas del centro respiratorio no se afectan directamente. Aquí, ¿cuál es el resumen, jóvenes, de lo que se ha hablado? La barrera hematoencefálica atraviesa el CO2. El CO2 ahí se junta con el agua, ¿sí? Y actúa sobre el centro respiratorio central. O sea, CO2 y iones hidrógeno. Estoy dando la explicación cómo pasó el ion hidrógeno. No pasó, sino que pasó el gobierno. Aumento de la presión de CO2 sanguínea, aumento del peso del líquido intersticial del bulbo y del líquido cefalorraquídeo. Ahí el dibujito, ¿sí? Como barrera hematoencefálica, no fácil con hidrógeno. Y como aquí encuentro yo un hidrógeno, que no ha pasado como hidrógeno, ha pasado como CO2. Aquí está la barrera hematoencefálica, sangre, la barrera hematoencefálica, solamente deja pasar CO2, ¿sí? Se junta ya en el hilo cefalorraquídeo, se junta con el agua, está el ion bicarbonato, ese ion bicarbonato es el ácido carbónico, se disocia en ion hidrógeno y ion bicarbonato, y este es el que va a actuar sobre los quimioreceptores centrales. Y el CO2 también lo hace, pero el que lo hace más intensamente es el ion hidrógeno. ¿Quién excita primariamente la zona de quimiosensible? Dice el CO2 o el ion hidrógeno. Las neuronas de las zonas quimiosensibles son excitadas especialmente por el ion hidrógeno. Y esto tiene un efecto estimulador directo potente sobre la respiración, a pesar que estos no atraviesan libremente la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, las modificaciones de los iones hidrógenos tienen un efecto menor en las neuronas quimiosensibles. El PCO2 tiene poco efecto directo, pero tiene un efecto indirecto potente. Dice, el CO2 sanguíneo tiene un efecto más potente sobre la estimulación de las neuronas quimiosensibles que los iones sanguíneos. ¿Por qué? Porque tiene una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Un incremento de la PO2 sanguínea lleva a un incremento de la PCO2 a nivel del bulbo, a nivel del líquido cefalorraquídeo. Se liberan más hidrogenados hacia las zonas quimiosensibles cuanto mayor haya pasado CO2 a la barrera hematoencefálica. La actividad del centro respiratorio aumenta de manera muy intensa por la modificación del PCO2 sanguíneo. Otra vez, ¿no es cierto? ¿Sí? Nuevamente en el equilibrio ácido-base lo vemos, ¿sí? Aquí vemos qué cosa. Que el CO2 ha aumentado, ¿sí? ¿Qué hace que ese aumento del CO2? ¿Sí? ¿Qué hace? El riñón, ¿qué hace? Como tiene el CO2, ¿en qué se traducía? Una concentración de iones hidrógenos, ¿sí? Lo está llevando a acidosis respiratoria, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué hace el riñón? Empezar a aumentar el carbonato. ¿Sí? ¿La idea de qué? De disminuir los iones hidrógenos. ¿Sí? Entonces la variación del CO2 controla el efecto agudo potente. ¿Sí? Ojo con esto, muchachos. ¿Sí? La variación de la CO2 sanguíneo, cuando es agudo, es muy importante. Porque esta caída de CO2, ¿sí? Estimula la respiración. Eso lo mantiene. Por eso ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? No todo paciente que llega con problemas respiratorios hay que darle oxígeno. Porque tú le das oxígeno a un paciente y a los 5 minutos lo encuentras muerto. Pero le puse oxígeno, es que no le correspondía oxígeno. A él no le correspondía oxígeno. Entonces, no todo paciente que llega con problemas respiratorios tengo que suspender de gas, es agudo o es crónico. Porque hay pacientes que un paciente le mantiene su respiración a base de ¿qué? De ese CO2. El CO2 que tiene buena, ese es lo que lo está manteniendo con vida. Tú le empiezas a dar oxígeno y tu CO2 empieza a caer. Y cuando empieza a caer el CO2 ya no tiene el estímulo de su centro respiratorio. Por lo tanto, el paciente se abandona.
deja de respirar. Le quitaste lo único que lo estaba manteniendo en vida. No todo paciente es productor de oxígeno. Hay que ver si es efecto agudo y potente y crónico. Lo que es efectos cuantitativos de la PaO2 sanguínea y de imagínate que estoy, ¿qué me está diciendo aquí? Que estoy reteniendo CO2. ¿Sí? Estoy reteniendo CO2. ¿Cuál va a ser mi respuesta ante esta situación? ¿Hipoventilar o hiperventilar? Si le digo al joven, deja de respirar un minuto, ¿sí? ¿Qué cosa está acumulando CO2? ¿Sí? Cuando salga de ese problema, ¿qué va a hacer? ¿Va a hiperventilar o no? Aquí está entonces, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí lo forcé, no respires, acumuló CO2 y después del minuto y medio que no ventila aparece aquí. Pasa el minuto y medio y ya niveló su CO2 y entra un ritmo normal. Gran efecto que tiene la reducción de CO2 en el control de la respiración. Desesperadamente le empieza a respirar, porque o cuando uno hace buceo, ¿no es cierto? ¿Sí? Termina de bucear y se respira desesperadamente, porque eso acumuló CO2. ¿Sí? Dice, la magnitud del efecto de la modificación de la respiración del intervalo normal del pH es menor. Fíjate el CO2 cómo influye en la para corregir. A medida que tú tienes, mira, empiezas a acumular más que el CO2, fíjate tu ventilación alveolar cómo se va incrementando. O sea, si has buceado 30 segundos, vas a salir, ¿no? Pero no tan desesperadamente. Si has buceado por 3 minutos, sí, ahí vas a salir. Y estás aquí porque tu CO2 está por aquí, 70, mira aquí está tu frecuencia, tu ventilación alveolar. Aquí casi ya terminado, ¿cierto? Ventilación disminuida, fíjate. ¿Sí? Aquí, ¿cómo empezamos? Ventilación disminuida. ¿Sí? Aquí tenemos. ¿Sí? La presión de CO2 ha aumentado. ¿Sí? Estoy frente a qué problema? Ventilación disminuida. ¿Qué me lleva? ¿Cómo estaría el CO2? Aumentado o disminuido. Por favor, ayúdenme, razón, no lo estoy presionando con preguntas, no lo estoy dejando relajado, ¿por qué piensan? Tu instinto sería, ojalá que no me toque, ojalá que no me toque, pero la preocupación es esa, no pensar, ¿no es cierto? O me escondo, me tengo que esconder, ¿sí? Yo soy alumno, cuando el profesor se preguntaba, era muy preguntón, no entrábamos a clases, o me sentaba al último, porque no me pide, ¿sí? O me pasaba rezando la clase, ojalá que no me llame, ojalá que no me llame, ¿sí? Entonces, aquí toda ventilación disminuida, ¿qué cosa me va a llevar? A que la presión de CO2 aumente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esto qué lleva? A que el CO2 plasmático también aumente. ¿Qué lleva eso? A que ese CO2 pase a dónde? El líquido cefalorraquídeo y el pH del líquido intersticial disminuya, igual en el líquido cefalorraquídeo, los quimiorreceptores centrales, ¿sí? Se van a dar cuenta que estoy en acidosis, ¿sí? Centro respiratorio del bulbo aumenta, las neuronas motoras de la médula espinal mandan órdenes a que empiece a respirar más intensamente, la ventilación aumenta, ¿sí? Y de esta ventilación aumentada, ¿qué cosa va a ir? ¿Sí? Y ha disminuido mi presión de CO2 arterial, y ha disminuido, que me lleva a una ventilación normal. ¿Sí? Es el ciclo que es la ventilación disminuida, que me va a llevar todo este mecanismo. ¿Sí? Todo este mecanismo, para eso estudio medicina, va a ser todo este mecanismo. ¿Sí? Porque el técnico de la enfermería va a ser de ventilación aumentada, sí, de ventilación disminuida, ¿qué tiene que ser? Aumentada, esto se lo sabe el técnico, ¿sí? Cuando ve que respira poco, le dice, respira más, le dice, no le da ánimo para que respire el paciente, pero no sabe todo esto que está pasando aquí, ¿sí? Y por eso estudiamos medicina aquí, para saber cuál es este mecanismo. Porque si le pregunto, ¿qué haces tú con un paciente que está ventilando poco? Le digo que respira más, todo, ¿sí? Eso no es el técnico. Pero el estudiante de medicina, ¿cómo, a través de qué mecanismo está llevando eso? ¿Sí? A través de esto, doctor, esto, ¿sí? Y aquí puede llegar a eso. ¿Qué papel tiene el oxígeno? Dice, la modificación del oxígeno no tiene efecto directo sobre el centro respiratorio. Efecto indirecto a través de los quimiorreceptores periféricos. Vuelvo a remarcar. Los quimiorreceptores centrales responden básicamente a la variación de iones de hidrógeno, CO2 y nada al oxígeno.
Los periféricos sí a los 3. Efecto indirecto a través de los receptores periféricos, sistema amortiguador de la hemoglobina, modificación de la ventilación pulmonar. Esa función tiene el oxígeno. Preguntitas, ¿no hay preguntitas? Dice, a ver, respecto a la acción del tabaco sobre la vía respiratoria, señale la respuesta falsa. Esto ustedes no lo saben, sería puramente simplemente la respuesta. Porque el fumador crónico le causa bronquitis crónica, destrucción de sus ciclos pulmonares. Por lo tanto, no puede eliminar fácilmente las mucosidades. Respecto al tabaco sobre las vías respiratorias, señala la respuesta falsa. Disminuye la densidad de los ciclos, pero aumenta su movilidad. Aquí hay una para ustedes. Esta es para ustedes. El CO2 se transporta en la sangre en su mayor parte como, a ver, sin ver la trama, mejor. A ver, autoanalícense. La respuesta está ahí, pero no se engañen los jóvenes. ¿Hubieran llegado a esa misma conclusión? ¿Sí? No. Cada uno con su conciencia, ¿no? ¿Sí? Dice, el CO2 es lógico esta respuesta, es el bicarbonato plasmático. Porque con sangre va poco. Como CO2 va poco. Carbonil de hemoglobina, no, ese no es un mecanismo. Pero si dijera la hemoglobina, el oxígeno, ¿cuál diría aquí? Esta, ¿no es cierto? ¿Sí? Es esta la hemoglobina, ¿no es cierto? El oxígeno va más unido. Si dijera, el oxígeno se transporta en la sangre básicamente con la hemoglobina, ¿no es cierto? ¿No han visto que la hemoglobina viaja? ¿De cuántas formas viaja? Me parece de 2 formas, ¿sí? El unido a la hemoglobina y el que está libre. ¿Sí? El que está libre creo que va a 0.03, es una cantidad mínima. ¿Cómo viaja el CO2 en sangre básicamente? Unido a la hemoglobina, que es poca cantidad, como CO2 libre, ¿sí? Y básicamente como bicarbonato. Y ahí está la respuesta. Otra es jóvenes. No se creen con esos jóvenes, ¿no? Esa es la respuesta, pues sí, esa es la respuesta, ¿no es cierto? Porque para que la derecha, ¿qué significa? Que esa hemoglobina cede con facilidad su oxígeno, ¿no es cierto? ¿Cuándo lo cede? Cuando tiene mayor concentración de 2,3-difosfoglicerato. Y les hice el comentario de los glóbulos rojos que están almacenados en el banco de sangre, ¿sí? Al inicio tienen que demorar 24-48 horas para recuperar su 2,3-difosfoglicerato y recién pueden el oxígeno que han captado cederlo. Antes son inútiles, no lo ceden con facilidad. Y ahí está por la desviación. Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué significa hacia la derecha? Que ese hemoglobina se ha vuelto buena gente y no cede el oxígeno con facilidad. Que se vaya hacia la izquierda, se ha vuelto mala gente, no quiere ceder su oxígeno, pese a que el cuerpo lo necesita. ¿Cuáles son los hechos? No lo suelta cuando hay frío, cuando hay exceso de oxígeno, un poco CO2, déficit de difosfoglicerato. El ritmo actual que regula la ventilación alveolar durante el percoso es la PCO2 arterial. El oxígeno no tenía que ver nada con nada, presión arterial no. El PCO2 arterial, ¿por qué? Porque el PCO2 va a difundir ¿a dónde? Al líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál de los siguientes datos define una hipoventilación alveolar? Esta es imposible, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque si hay hipoventilación se contradice con esto. ¿Sí? Si estoy hipoventilando no voy a estar provocando. Está descartada ya por definición.
Esto me lo puede dar cualquier patología, hasta puedo simular, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es indicador de eso. Una frecuencia respiratoria menor de 13 respiraciones por minuto, no, tampoco puede ser eso, porque puedo respirar 5 veces por minuto y mantener mi CO2 normal. Presión arterial de CO2 por encima de 65 milímetros. Podría estar entre esta y esta, ¿no es cierto? Intercambio. Entre esta y esta, porque esta por encima de 65 y esta. Ahí está, a ver, los reflejos Hering-Brewer, con eso no vamos juntos. El efecto del reflejo Hering-Brewer es aumentar imposible. Por eso cuando dicen, no, me falta tiempo para las preguntas, no, las preguntas son evidentes. El efecto Hering-Brewer, ¿qué cosa era? Para menos la ventilación, ¿no es cierto? Para menos la inspiratoria, ¿sí? Aumentar esto ya no, le pone aumentar el volumen ya no. Aumentar el volumen tampoco. Disminuir la frecuencia respiratoria sin modificar aquí, podría ser, pero aquí ya no está sin modificar el volumen del aire corriente, no, ya no. Aumentar la frecuencia, pero disminuir el volumen del aire corriente. Pues uno que sabe ya, la pregunta ya, esta no, tan rapidita, menos de 30 segundos respondió la pregunta, pero el que no tiene dudas, el que Carlos Justa llegó con segunda lectura, empieza a razonar esta respuesta absurda. Después de medio minuto dice no, es mentira. Pero el que ha estudiado bien, no, aquí a esta palabrita mató esto, hasta aquí. Aquí a mató ya el inicio de la segunda lectura de voto. Listo, jóvenes, creo que hemos terminado. Para la siguiente clase les falta hacer jóvenes, el día miércoles me tocó otra clase, ¿no? ¿Sí? Les voy a pedir, no voy a poder hacer el miércoles.